Y bueno, vamos a comenzar. Ya está por acá también Rodolfo y Joana. Eh, sí me escuchan claramente, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Bueno, vamos ya por la parte final de este curso sobre calidad educativa. Y hoy toca el tema de hablar del análisis sobre este tema, sobre esta cuestión desde otro punto de vista. Lo hemos venido haciendo a partir de ciertos elementos que tienen que ver con las cuestiones, por así llamarlas, pedagógicas, institucionales, lo que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los diferentes modelos que han ido surgiendo con el paso del tiempo, cómo es que estos modelos han sido aplicados de diferente forma en regiones distintas a lo largo del planeta, es decir, cómo es que estos modelos han sido llevados a la práctica en países diversos, ¿no? El caso que analizábamos de Estonia, de Alemania, Corea del Sur, eh, y bueno, algunos otros casos. Y hoy toca hablar ya no desde lo particular, sino desde un análisis un tanto más general, pero al mismo tiempo mucho más concreto, que es el análisis que plantea eh, el caso específicamente de México y las dimensiones que esta situación implica. Entonces, bueno, el tema de la semana en la que estamos son las dimensiones de la calidad educativa. Bueno, en ese sentido vamos a analizar cuáles son los criterios para definir o establecer si puede o no existir un sistema de calidad educativa específicamente en nuestro país. ¿Va? Había quedado pendiente una pequeña tareita que era que analizaran algún fragmento del documental, del material titulado De Panzazo, un material que se dio a conocer hace algunos años y que causó gran controversia en nuestro país, puesto que denunciaba, manifestaba, evidenciaba algunas de las situaciones que impedían que nuestras escuelas, nuestros niños, nuestro sistema avanzara en términos educativos. Y bueno, para ello quiero comentarles lo siguiente. Estoy proyectando la cámara hacia el pizarrón porque hoy voy a utilizar el pizarrón y es necesario que visualicemos esta parte. Entonces, por el momento, centren su atención sobre todo en la parte del pizarrón y no tanto así en la parte de la presentación. En un segundo momento nos dirigiremos hacia la cuestión de la presentación, pero en este primer momento de la sesión vamos a poner nuestra atención fija en el pizarrón. Osvaldo, ¿sí logras ver el pizarrón con claridad? ¿Se refleja? ¿Se ve claro? ¿Se ve borroso? Sí se ve, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues les platico. Habíamos hablado ya en algún otro curso sobre un autor que se llama Marx. Vamos a ponerlo por acá. Marx. ¿Qué han escuchado sobre él? ¿Qué han escuchado sobre Marx? ¿O qué recuerdan de él? ¿Alguien, alguna idea? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, no se preocupen. Resulta que este señor, llamado Carlos Marx, fue un pensador de origen alemán, muy importante para tres áreas de nuestra cultura: para la economía, para la política y para algo que hemos de denominar sociología. Este señor, llamado Marx, fue fundamental en el desarrollo del siglo XX, del siglo pasado, gracias al análisis que éste realizó. Muchos de sus aportes persisten hasta el día de hoy. Y bueno, hoy quiero hablarles sobre algunos de estos elementos. Déjenme inclusive mostrarles algún, alguna fotillo de él en nuestras imágenes. Vean, fue este señor que está por acá. De hecho, para muchos es un filósofo, para otros es un economista, para otros un político, para otros un sociólogo. Lo importante es no tanto cómo lo consideramos, sino
cómo consideramos lo que él hizo y qué repercusiones tuvo, ¿vale? Es este señor que les estoy entonces acá mostrando en nuestra pantallita. Déjenme ver por acá alguna imagen. A ver si es cualquiera de estas fotografías hacen referencia o de estas imágenes hacen referencia a su persona. Bueno, entonces, Marx lo que trataba de realizar era un análisis de la sociedad en general. Ojo con esto, Marx no realizaba un análisis de un campo como la educación en específico, sino que más bien él pensaba que al analizar a la sociedad en su conjunto, podíamos dar con ciertas características de los elementos que integraban a esa sociedad, ¿vale? Entonces, si analizábamos a la sociedad en su conjunto, eso nos llevaría de manera intrínseca, de manera inmediata al análisis de los modelos de la familia, de los modelos educativos, de los modelos económicos, de los modelos personales, ¿no? De esta cuestión de los estereotipos, las dinámicas de consumo, de intercambio y demás, ¿va? Bueno, pero ¿por qué es importante y por qué este señor tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, que son las dimensiones de la calidad educativa? Vamos a regresar al pizarrón. Resulta que para este señor había tres elementos fundamentales que determinaban a una sociedad, ¿va? Entonces, vamos a imaginar que una sociedad es un triángulo. Vamos a colocarlo por acá. Es un triángulo para Marx. ¿Va? Bueno, en este caso, para este autor, la sociedad, lo voy a poner por acá, sociedad, tiene tres componentes, como un triángulo tiene tres lados. ¿Cuáles son esos tres componentes? Marx pensaba que teníamos un componente ideológico y díganme ustedes a qué creen que se refiera cuando decimos que algo es ideológico. ¿A qué hace referencia en su sentido más natural la palabra ideológico? Cuando pensamos en... ¿Ideas? Exacto, a la forma de pensar, a las ideas de una sociedad. Entonces, para Marx, toda sociedad tenía una forma de pensar. Forma de pensar. ¿Va? Ok. Ahora, no era el único componente, el componente ideológico, de acuerdo a lo que Marx analizó. Él decía que había otros dos componentes, otros dos lados de este triángulo. ¿Cuáles eran ellos? Bueno, pues vamos a verlo. Teníamos un componente político. ¿Ah? Y cuando pensamos en un aspecto político, si pensamos en un aspecto ideológico, ya por acá nos comentaron, Osvaldo, formas de pensar o ideas. Pero cuando pensamos en un componente político, ¿en qué pensamos? ¿Qué se imaginan? Andrea, Ernesto, Joana, ¿qué se imaginan? ¿Con qué tendrá que ver lo político en una sociedad? Las formas de gobernar. Exacto, muy bien. Lo político tiene que ver con la forma de gobierno. La forma de gobierno. Vale. Voy a bajar un poquito la cámara para que se alcance a ver todo. Ok, ahí está, me parece que ahí se alcanza a ver. Formas de gobierno. Bueno, ya tenemos dos de estos componentes. ¿Cuál creen que sea el tercer componente? Marx decía que toda sociedad tiene un aparato ideológico, es decir, tiene una forma de pensar, de transmitir esos pensamientos, ¿vale? De generar esas ideas. Tiene un aspecto también político, una forma de gobierno, una forma de organización, de división de los poderes, de concepción de la forma de participar.
y hay un tercer componente. Marx decía que había un tercer componente y este era el económico. Económico. ¿Ok? Y cuando pensamos en lo económico en una sociedad, ¿a qué creen que nos hagamos referencia? Dinero. ¿Ok? Dinero, la forma de producir riqueza, bienes, ¿verdad? Entonces le vamos a poner forma de producir. ¿Qué producimos? Dinero, mercancías, materiales, bienes, servicios y demás, ¿verdad? Bueno, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta con estos tres elementos? ¿No? Vamos a ver qué es lo interesante. ¿A dónde creen ustedes que Marx situaría, por ejemplo, a los partidos políticos? ¿En la parte ideológica, económica o política? ¿Qué dicen? Política. En la política, perfecto. ¿A dónde creen que situaría, por ejemplo, a la religión o a los medios de comunicación? Ideológico. Exacto, en la parte ideológica. La religión, los medios de comunicación son una forma de producir pensamientos y de transmitir esos pensamientos, esos estereotipos. Vamos a poner un ejemplo, los estándares de belleza, ¿vale? Los modelos familiares, mucho de lo que nosotros aprendemos, vemos, replicamos, tiene que ver con lo que consumimos en medios de comunicación, con lo que nos dicen las autoridades religiosas, de culto o demás. Bueno, a ver, y acá viene la pregunta del millón. No hemos tocado el tema económico, pero vamos a ver, ¿a dónde creen que situaría Marx a la educación? ¿Sería un aparato que forme parte del sistema económico, ideológico o político? ¿A dónde estaría la educación? ¿Qué se imaginan? Es una buena pregunta. Creo que es parte de los tres, ¿no, profesor? Ok, excelente. Hay una participación tripartita, es decir, como bien dice Navy, el aspecto educativo forma parte de los tres. Ahora, esto que acaba de comentar Navy es bien interesante, porque todos los elementos que nosotros veamos en la cultura, de hecho, tienen una participación en los tres elementos. ¿Vale? O sea, cuando yo pienso en lo político, también necesariamente pienso en lo económico. Por ejemplo, cuánto dinero reciben los partidos, o muchos de los casos, los partidos o el sistema político es el que administra el recurso de un país. Entonces lo político administra lo económico. Es decir, el país produjo 1.000 millones, pero los políticos son los que reparten y dicen hacia qué van esos millones. Entonces lo económico y lo político guardan relación. Oigan, ¿y lo ideológico? ¿Acaso no en ocasiones los partidos políticos o las formas de gobierno también tienen una base idearia, es decir, como un trasfondo de ideas, ¿no? Que si la democracia, que si la igualdad, que si la justicia. Ahí hay un aspecto ideológico. Entonces, esto que dice Navy es bien interesante y tiene toda la razón. La educación va a formar parte de los tres elementos. Tiene un componente ideológico. Pregunta Navy, ¿la educación ha de servir para transmitir o generar formas de pensamiento? Cuando nosotros educamos a un alumno, a un estudiante, de cierto modo no le generamos o le transmitimos maneras de pensar, de entender, de ver el mundo. Sí, Sí, ¿verdad? profesor. Sí. Andrea Yamilet, ¿me escuchas, Andy? Creo que tiene un poquillo de problemas. Bueno, no se preocupen. Vamos a preguntarle por acá a Osvaldo. Osvaldo, cuando pensamos, por ejemplo, en la educación, ¿acaso no la educación también se vuelve uno de los bienes
que genera mayor riqueza en términos económicos, que moviliza económicamente una sociedad? Sí, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Pensemos, un caso muy, muy palpable, cuando hay vacaciones, las papelerías dejan de percibir derrama económica, tal como lo venían haciendo. Ahora que hubo pandemia, muchas de las papelerías tronaron. ¿Por qué? Porque la educación mueve dinero. Ah, ¿y qué pasa con las cooperativas? ¿Y qué pasa con el transporte público? La educación paraliza. Si se paraliza la educación, se paraliza gran parte del sistema económico de un país. Ah, bueno, entonces la educación que tiene que ver con lo ideológico también tiene que ver con lo económico, ¿vale? Y desde luego también tiene una legislación política. Bueno, acá lo importante en un primer momento es que nosotros entendamos que el análisis que hace este señor llamado Marx es un análisis dividido en tres: económico, político y ideológico, pero al mismo tiempo es un análisis que integra a cada uno de estos elementos, ¿va? Bueno, ahora, pregunta, Rodolfo. Am, ¿Qué crees, Rodolfo, qué crees que sea, bueno, en este caso, cuáles son la base de nuestro triángulo? ¿Qué está a la base de nuestro triángulo? ¿Qué La parte? sociedad, ¿Cuál? la sociedad, Ajá, pero en el esquema que yo dibujé en el pizarrón, ¿cuáles son los elementos que están como abajito? económico y político. Económico y político, ¿verdad? Bueno, excelente. Lo que Marx, de lo que Marx se percata es que eh, muchos de nuestros idearios, mucha de nuestra perspectiva para transformar la sociedad es que transformemos la parte política y la parte ideológica, ¿vale? Voy a comentarlo. Mi elemento ideológico, mi elemento político y mi elemento económico. Mi elemento ideológico es 1, mi elemento político es 2 y mi elemento económico es 3. Rodolfo, ¿has escuchado esta idea de que la educación transforma a la sociedad? De que hay que educarnos para tener una mejor sociedad. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es uno de los grandes mitos de la modernidad, la idea de que la educación lo transforma todo. ¿Que existe pobreza en México? Hay que educar a la gente y así ya no va a haber pobreza. ¿Que existe corrupción en México? Hay que educar a la gente y así ya no habrá corrupción. Que la selección fue derrotada y sacada del mundial en primera fase, hay que educar a la gente para que deje de consumir fútbol y entonces al dejar de consumir fútbol, el fútbol dejará de ser un negocio y en ese sentido, en el que deje de ser un negocio, se verá transformado netamente en una cuestión deportiva y así, quizá dentro de 3 mundiales México sea campeón del mundo porque el fútbol ya no va a ser negocio y entonces va a ser una cuestión deportiva, estrictamente. Pero ¿cómo logramos eso? A través de la educación. Ah, bueno, de lo que se percata Marx es que muchas de las ideas para transformar a una sociedad tienen que ver con esta cuestión de que le apostemos a lo ideológico, sea a las formas de pensar o sea a la cuestión del gobierno. Le quiero preguntar por acá a Navy. Navy, normalmente, ¿qué pasa cuando se elige a un nuevo presidente? En él se depositan las esperanzas de qué cosa, o sea, dicen, ahora está Calderón, pero cuando llegue Peña Nieto, ¿qué va a pasar con México? Y ahora ya está Peña Nieto, pero cuando llega López Obrador, ¿qué va a pasar con México? Y ahora está López Obrador, pero cuando llegue alguna otra persona al poder, ¿qué se cree, Navy? ¿Qué se piensa popularmente? Que vamos a mejorar, ¿no? Que la Exacto, economía va a mejorar, que exacto. toda la sociedad va a La mejorar. sociedad, ¿no? Entonces, lo que Marx dice es que estamos un poco equivocados, porque pensamos que
transformando lo ideológico y transformando lo político, vamos a transformar a la sociedad. Entonces, dice, le apostamos a la religión, le apostamos a la educación, le apostamos a los partidos políticos, a un sistema político, y bueno, dice, por ahí no va la cosa. Hemos cambiado, no lo dice así tal cual Marx para nuestro país, porque pues él hizo un análisis, también hay que decirlo, para una sociedad europea. Pero bueno, perfectamente lo podríamos aplicar. Él pensaría, a ver, señores mexicanos, ¿acaso no han ustedes cambiado de formas de pensar? En el siglo XIX había un enfrentamiento entre liberales y conservadores, dos ideologías. Triunfó una, la parte liberal. Eh, ¿Eso transformó a la sociedad de su época? No, pues no mucho. Ok, bueno. Y en el siglo XX había un sistema político, llamado más o menos democracia, pero un partido se perpetuó en el poder 70 años, el PRI. Ah, pero antes se había perpetuado 30 y tantos años un señor llamado Porfirio Díaz. Ok, hubo una revolución, hubo una alternancia del poder en términos políticos, surgieron nuevos partidos. ¿Eso cambió a la sociedad mexicana? No, tampoco. La verdad es que más bien seguimos, pues, algo así como en las mismas, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué creen que le apueste Marx? ¿Cuál creen que para él sea la llave, que nos abra, o sea, de verdad, que ayude a transformar a una sociedad? ¿Cuál de los tres elementos? La economía. El económico, exacto. La parte económica que tiene que ver con la forma de producir. A ver, y acá quiero ser muy, muy respetuoso y quiero poner este ejemplo en términos personales, ¿vale? O sea, en términos personales con algún sujeto. Ya no hablemos pensemos que este triángulo no es una sociedad, sino inclusive es una persona. A ver, es una persona que tiene ciertos hábitos, que tiene cierta personalidad, ciertas características, que tiene cierta forma de pensar, que se comporta de tal modo, que frecuenta tales lugares, a la que le gusta tal música, que se viste con tal ropa, que visita algunos lugares y evita otros, ¿no? Que se relaciona con ciertas personas. Marx diría, oigan, ¿y si cambiamos de religión a esa persona? ¿Y si le conseguimos una beca en una universidad privada? ¿Ha de cambiar? Marx diría, no del todo. La parte ideológica no lo va a cambiar. Ah, hay otra parte, al menos no solo esa parte. Ah, oigan, ¿y si ahora su organización política, y si ahora en lugar de que viva con sus papás, lo mandamos a vivir solo o sola? ¿Y si en lugar de que viva solo o sola, le conseguimos una pareja, un esposo o una esposa? Ah, ¿y si en lugar de un esposo y una esposa, y además de ello, le conseguimos unos hijos, cambiará su forma de vivir? Diría Marx, no del todo. Pensaría Marx, ¿quieres cambiar a una persona? Cambia su base económica. Ojo, acá Marx no es una persona materialista en el sentido moderno de una persona interesada. Marx no va a pensar que entre más ganes, vas a cambiar a tus amistades, o entre un mejor trabajo tengas, vas a pensar de mejor forma. No, no, no. Pero lo que Marx dice es que si cambiamos nuestra cuestión económica, nuestra forma de producir, vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y entonces, acá viene el aspecto importante, porque para Marx, déjenme borrar este triángulo. Para Marx, entonces, el triángulo debería estar así. No debería ser un triángulo
como el primero que escribimos o que dibujamos, sino debería ser algo así como un triángulo invertido, ¿va? Ahí está, voy a subir eso, ahí está, un triángulo invertido. Y a la base debería estar lo económico. Económico. Y si cambiamos lo económico, Marx va a decir, va a cambiar lo político y lo ideológico. ¿Va? Entonces, si cambiamos lo económico, va a cambiar lo político y lo ideológico. ¿Ok? Acá hay un aspecto importante. Ahora, en este sentido, lo que hace Marx es pensar, por ejemplo, que para transformar la efectividad de un sistema educativo, no hay que empezar por el sistema educativo, sino habría que empezar por el sistema económico. Esto es bien importante. A ver, en términos bien sencillos y concretos, Marx lo diría de tal forma: ¿quieren un sistema de calidad educativa en México? No empiecen con reformas educativas, no empiecen con reformas políticas, no empiecen con una cuestión de los libros de texto. No, eso va a ser una consecuencia. Si de verdad quieren transformar la educación de México, comiencen por transformar su base económica. Comiencen por transformar, por ejemplo, el nivel de ingresos que podría llegar a tener un maestro. O comiencen por transformar las jornadas de trabajo que tienen los papás. Si transformo la jornada de trabajo y la paso de 8 horas a 5, papá y mamá van a tener más tiempo de convivir y de educar a nuestros hijos. Ah, y si a eso le aumento que al profesor, en lugar de pagarle 5 pesos, le pago 7, el profesor va a comenzar a rendir o a dar mejores resultados. Entonces, para Marx, la cosa es muy sencilla. Si quiero transformar algo, tengo que comenzar por transformar la forma de producción material, porque lo económico tiene una base material, mientras que lo ideológico o lo político tiene una base inmaterial, como su nombre lo indica, ideológica, son ideas. Oye, ¿quieres cambiar? ¿Quieres hacer que el niño, en lugar de sacar 8 en el examen, saque 10? Pues comienza por transformar la escuela en la que está, la base material, la base económica. Gasta, invierte, ponle un pizarrón bonito, quita el techo de lámina y pon un techo firme, un colado, algo padre, pon un ventilador, modifica las condiciones materiales. Y las condiciones materiales para Marx tienen un aspecto neta y estrictamente económico. Entonces, en términos generales, si la pregunta en un examen fuera, desde el punto de vista de Marx, la deficiencia de la calidad educativa en nuestro país tiene que ver con, inciso A, un aspecto ideológico, inciso B, un aspecto político, o inciso C, un aspecto económico, la respuesta tiene que ver con el inciso C, con un aspecto económico. Si México no ha modificado su forma de producir material, bienes, servicios, no va a poder jamás cambiar su cuestión política o su cuestión ideológica, ¿va? Bueno, esta parte es importante. Quiero que pensemos en el otro aspecto, en el aspecto político. A ver, Marx diría: pobres mexicanos, ¿están pensando que saliendo a votar cada 6 años por un partido político distinto? Primero votaban por el PRI, luego empezaron a votar por el PAN,
ahora están empezando a votar por Morena, y dentro de 6 años quizá van a empezar a votar por, no sé, por el PRD o por el PT o por cualquier otro partido, van a pensar que así van a cambiar su sociedad. No, lo político es una consecuencia de haber cambiado lo económico. Tendrían que comenzar a pedir que el cambio fuera económico y no tanto político, ¿va? Entonces, esta parte es importante. Las dimensiones de la calidad educativa, Marx las tiene muy claras, o podemos analizar estas, más bien, no es que Marx haya hablado sobre calidad educativa, pero podemos utilizar el análisis, estos triangulitos que él hace, para pensar desde el punto de vista de sus propuestas en una solución, en una alternativa para nuestro sistema educativo. No cambiar lo ideológico ni lo político, sino atender a la cuestión económica, ¿vale? Bueno, ahora sí, ya centramos nuestra atención ya no en el pizarrón, sino en esta presentación que se llama Dimensiones de la Calidad Educativa, ¿va? Vamos a ver cuáles son estas dimensiones, político e ideológico. Navy, ¿me apoyas con su lecturita? Sí, profesor. Dice político-ideológica. Surgen a partir de demandas y requerimientos que el cuerpo social hace a la educación. Demanda más global, ideologías, perdón. Ok, perfecto. A ver, y esto tiene que ver con lo siguiente. Hay un aspecto político y hay un aspecto ideológico que hemos venido comentando. ¿Y esto cómo se cuela? ¿Cómo se cuela al aspecto educativo? A ver, México la apuesta, por ejemplo, en el Caribe, pensémoslo así, ¿qué sector de la economía mueve a los territorios del Caribe? Cuando pensamos en Quintana Roo, cuando pensamos en Yucatán, cuando pensamos en estos estados que están hacia el sur, inclusive Chiapas, por ejemplo. ¿Qué sector es el más fuerte? ¿En qué piensan ustedes? Cuando les digo Quintana Roo, ¿a poco no necesariamente piensan en Cancún? ¿No? ¿Qué sector, a qué hace referencia esa cuestión? ¿Es industria? ¿Es ganadería? ¿Es turismo? ¿Qué cosa se vinculará con eh, estos estados, con estas regiones de nuestro país? ¿Tú qué nos dices, Rodolfo? Perdón, profe, es que estaba tomando notas. ¿Me puedes Sí, repetir la pregunta? sí, no te preocupes. Comentamos que esta partecita de que, por ejemplo, nos dice acá la diapositiva, la relación entre lo político y lo ideológico provoca que surjan demandas y requerimientos del cuerpo social, que este cuerpo social hace hacia la educación. Y poníamos el ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los estados del sur, en el Caribe, el sector que moviliza a la sociedad en gran medida es el turismo. Y entonces, desde el punto de vista educativo, se genera la necesidad de satisfacer una demanda. Muchos de los hoteles, muchos de los restaurantes, muchas de las empresas del Caribe mexicano, pues requieren a personas que hayan estudiado gastronomía, a personas que hayan estudiado administración, a personas que hayan estudiado idiomas para hacer los tours a los turistas, a personas que hayan estudiado turismo justamente, es decir, desde el punto de vista político e ideológico, hay el surgimiento de una necesidad. Y entonces, acá hay un primer elemento. Mientras que la educación no satisfaga la demanda política e ideológica de una región, no podríamos hablar del todo de una calidad educativa. Acá hay una primera característica. La educación debe satisfacer la demanda política e ideológica de una sociedad hacia, por ejemplo,
hacia el norte del país, a donde la ganadería, la minería tienen una presencia muy fuerte. Híjole, la pregunta será, ¿acaso alguien que estudió, no sé, voy a poner este ejemplo, ¿acaso alguien que estudió turismo podría llegar a tener un buen campo práctico en ciudades como Torreón o en estados específicamente como Coahuila, ¿no? Probablemente no del todo como sí lo podría llegar a tener en Quintana Roo, en Yucatán, desde luego también en Chiapas, ¿no? Entonces, acá hay una primera característica. Una de las dimensiones en nuestro país para hablar de un sistema educativo de calidad es que la educación satisfaga, cubra las demandas que la sociedad plantea. Y eso no ocurre del todo, ¿vale? Esto no ocurre del todo. Un ejemplo muy sencillo. Escucharon hablar sobre esta noticia en la que se solicitaron médicos cubanos durante la pandemia. Se solicitó a Cuba que mandara a médicos a nuestro país. Y entonces la pregunta era, por qué el gobierno pidió médicos a otro país? ¿Acaso las universidades en nuestro país no están produciendo médicos? La respuesta es sí, sí los están produciendo, pero está pasando algo que no sabemos, ¿no? Algunos intuyen, ¿no? Pero no hay mucha claridad, que está imposibilitando, que no está siendo el caso en el que los médicos quieran trabajar en nuestro país, al menos no en los sectores en los que el gobierno los necesita, en los que la sociedad los necesita, ¿no? Y entonces, ahí hay una carencia, o sea, porque ¿qué está pasando? Ah, pues seguramente algún médico quiere tener una plaza, pero la quiere tener en una ciudad. Ah, pero en una ciudad no hacen falta médicos, al menos no del todo como lo hacen en las zonas serranas, en las zonas rurales de nuestro país. ¿No? Si ustedes caminan por el centro de la ciudad de Puebla y su periferia, yo les aseguro que cada 5 cuadras van a encontrar una farmacia y en alguna de esas farmacias van a encontrar a un médico que dé consulta. Pero vayámonos a la Sierra Negra de Puebla y veamos si ahí hay farmacias y si hay farmacias, si acaso esas farmacias cuentan con médicos. Entonces, acá hay una cuestión. Desde este punto de vista, hablar de calidad educativa es hablar de un sistema educativo que cubra las necesidades de una sociedad, ¿va? Y por eso no del todo podríamos hablar de una calidad educativa en nuestro país. Voy a poner otro ejemplo y le damos la palabra a Joana, que nos había levantado la manita. Cuando ocurrió este derrumbe en una mina en Coahuila hace creo que un par de meses, no había el personal capacitado en México para descender. No había los ingenieros, los geólogos, los geofísicos, no lo sé. O sea, porque no es una cuestión exclusiva de los médicos, también aplica con otros campos, ¿eh? No había estas condiciones para que ellos descendieran. No había mexicanos capacitados para ir a buscar a estos mineros. ¿Y qué es nuevamente lo que hizo nuestro país? Pedir ayuda o recibir, no la solicitó, la recibió. Recibió ayuda del gobierno de Estados Unidos y del gobierno alemán. Oye, si tú no tienes geólogos, si tú no tienes ingenieros en este rubro, yo te los mando. Allí hay una deficiencia. Algo está pasando entre la escuela y la sociedad, que lo que produce la escuela no le está sirviendo del todo a la sociedad. ¿Vale? Primer aspecto. Por eso dice político ideológico. Surgen a partir de demandas y requerimientos que el cuerpo social hace a la educación. Demanda más global, ideologías. Ahora sí, Joana, discúlpame, habías levantado la manita. Te escuchamos. No, ya no, gracias. Ah, algo, Bueno, algo. pues, pero bueno, como vamos, muchos prefieren la plaza aquí en la ciudad y hay Claro. muchos pueblos, de hecho hay uno en particular de un familiar
que no hay maestros, dijeron que no quieren trabajar ahí y pues se salieron desde enero, no tienen maestro allá, no tienen ni preescolar, ni primaria, ni secundaria, o sea que no hay maestro y por eso buscan en otros lados porque pues no hay. Sí, exacto. O sea, esto es una cuestión generalizada. O sea, algo está pasando en las escuelas normales que los maestros que sacan las normales no quieren cubrir las necesidades de los sectores rurales. Algo está pasando en las facultades de medicina que los médicos que están saliendo no quieren cubrir las necesidades de las poblaciones de la sierra. Algo está pasando en todos los campos que hay como que se caen, ¿saben? Como que se pierden entre la escuela y lo que quiere la sociedad. Y entonces, bueno, pues esto es una cuestión, nuevamente, que desde el punto de vista de Marx, diría, Joana, así, muy sencillo, ¿por qué tú crees que, que no haya maestros? Por la distancia. Por la distancia. ¿Y crees que si les pagaran el doble o el triple, eso favorecería? De hecho, no, allá le están pagando un poco más y no favorece. Y Joana, De hecho, dejaron ahí. Joana, y por ejemplo, ¿tú crees que si se construyera una carretera que recortara el trayecto, no sé, de la ciudad de Puebla allá y que si son 2 horas, que ahora fuera 1 hora, y si construyeran mayores bienes, mayores servicios y la economía de allá creciera y dejara de ser un pueblito chiquito, chiquito, chiquito y se convirtiera en un pueblo cada vez más grande, a donde hubiera clínicas, un centro comercial, farmacias, nuevas escuelas, Infonavits, ¿crees que les daría un poquito más de ganas de ir a trabajar? De hecho, sí, Sí, ahí sí, ¿verdad? Sí, sí. y ahí es a donde Marx dice, ahí hay una cuestión económica, ¿no? O sea, producción, porque cuando pensamos en la producción, no solamente debemos pensar en la parte económica, o sea, más bien en la parte del salario. La economía no solo produce dinero, también produce bienes, produce servicios, ¿vale? Que haya clínicas, que haya hospitales, que haya carreteras, que haya escuelas, que haya centros comerciales, que haya un cine, eso lo mueve la economía. Entonces, bueno, ahí hay un primer momento. Vean cómo después de todo Marx como que no estaba tan equivocado, ¿verdad? O sea, el análisis, por eso reitero, aunque él estrictamente no habla de una calidad educativa, de lo que habla sí lo podemos trasladar a este análisis. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que surge? Bueno, lo que surge es lo siguiente, le pedimos por acá ahora, a ver, Ángel, ¿nos apoyas, estimado Ángel, con esta lecturita, la responsabilidad por la generación? Sí, responsabilidad por la generación y distribución del conocimiento. Un sistema educativo no es de calidad, sino nos transmite conocimiento socialmente válido. Ok, y esta parte es bien importante que tiene que ver con la segunda. ¿Por qué México no logra tener un sistema de calidad educativa? Bueno, pues porque, ojo, no es que los mexicanos seamos tontos, desde luego que no. Podemos ser igual de inteligentes que los japoneses, podemos ser igual de inteligentes que los alemanes. Oigan, pero ¿por qué no hay una marca de autos como si es Volkswagen, que es de origen alemán? O por qué no tenemos una marca de ropa como lo es Adidas, que también es alemana, o por qué no tenemos marcas de autos como los japoneses, Toyota. Ah, ¿acaso los japoneses y los alemanes serán más inteligentes que nosotros? Claro que no, somos igual de inteligentes, pero la cuestión acá tiene que ver con una cuestión que inclusive no es de carácter cognitivo, sino más bien es de carácter valorativo, cualitativo, la responsabilidad por la generación y distribución del conocimiento. Y si es que no generamos conocimiento socialmente válido, es decir, útil para la sociedad, no sé si les ha tocado en algún grupo que una persona, un niño les dice, oiga maestra, oiga maestro, ¿y esto que usted me está enseñando, para qué me sirve? Pues no sé para qué te sirve, pero tú apréndetelo. Es decir, el chamaco, el estudiante, no encuentra la validez, la utilidad, la practicidad del conocimiento en términos sociales.
Y eso es algo que nos está pasando, ¿no? No estamos siendo capaces, ni como maestros, ni como sociedad, ojo, porque reitero, no solo es la cuestión del magisterio, ni como sociedad, demostrarle a nuestros estudiantes que el conocimiento que ellos adquieren tiene una valía social. Y nuevamente, a ver, ¿han visto voy a poner un meme para que lo analicemos. El carro del profe vs el carro del taquero. Creo que ya muchos saben por dónde va el meme, pero a ver. A ver, Ángel, ¿logras ver este meme, esta imagen que te voy a encerrar por acá? La voy a encerrar con rojo, Ángel. ¿Qué nos dice? ¿Sí se logra ver? Sí, sí, no le gusta. ¿Qué nos dice y cómo lo podrías traducir tú? O sea, ¿qué entenderías tú de esa imagen? Que en este caso el taquero gana más que el profesor. Sí, ¿verdad? O sea, y justamente esta es la pregunta, ¿no? ¿Para qué me voy a quemar las pestañas? ¿Para qué voy a estudiar tanto? ¿Para qué me esfuerzo en la escuela si al final lo que vale no se alcanza con la lectura, no se alcanza con la educación? Acá híjole, me quedan unos 5 minutitos. Sí, Navy, sí me quedan 5 minutos, bueno, 10 minutos, ¿verdad? Son 10:50, ¿es correcto? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, déjenme, ver acá quiero buscarle rápidamente un material, para que lo veamos y nos quedemos con esto y la próxima semana regresemos a esta partecita. A ver si aparece de volada. Les platico por dónde va el material. Es un comentario de un chico que hace videos sobre diferentes cosas, en el que habla justamente sobre esta idea de que la educación no te da del todo dinero. Una encuesta a los padres de familia. Se aplicará también una entrevista a los docentes. Quitemos esto. La encuesta pertenece al enfoque cuantitativo, A ver. Rosarín. mientras que la entrevista pertenece al enfoque cuantitativo. Caramba. No quiere. Esta noche tengo la casa sola. Ay, ojalá me dé tiempo, Veamos este pequeño videito. No nos va a dar tiempo, pero veamos un fragmento. Hay una tendencia ahorita internacional, que de hecho ya la bautizaron, ya tiene nombre, que se llama el educacionismo. Es esta creencia de que la educación lo resuelve todo. Es esta idea de, la principal inversión que se tiene que hacer en los países para mejorar la calidad de vida. Navy, ¿sí se escucha? No muy claro, profesor. Ok, déjenme dejar de compartir. A ver, optimismo. La gente es en educación. Tú quieres mejorar un país. ¿Y ahora, Navy? Ya se escucha, profesor. Ok, perfecto. Vamos a ver solamente un pequeño videíto, un pequeño fragmento, no lo vamos a ver todo. Unos 3 minutitos, y lo comentamos la próxima semana, porque tiene que ver con esto, con la validez del conocimiento en un país. Vamos a verlo.
Hay una tendencia ahorita internacional que de hecho ya la bautizaron, ya tiene nombre, que se llama el educacionismo. Es esta creencia de que la educación lo resuelve todo. Es esta idea de, la principal inversión que se tienen que hacer en los países para mejorar la calidad de vida de la gente es en educación. Tú quieres mejorar un país, tienes que invertir en educación. Si tú quieres acabar con las diferencias de clases, tienes que invertir en educación. Quieres que la gente mejore sus ingresos, tiene que invertir en educación. Que es una sobreglorificación del rol de la educación en la sociedad. Primero que nada, antes de agarrarme como de una manera destructiva, sí creo que es importante invertir en educación. Sí creo que es importante que nosotros a nivel personal y como sociedad y a manera pública tenemos que continuar invirtiendo en educación, porque la educación sí es fundamental, sí es importante estar educados, pero lo que quiero desmentir hoy es el mito de que la educación lo resuelve todo, principalmente hablando de las diferencias socioeconómicas y el éxito financiero. No existe, para empezar, un vínculo directo, ningún estudio que pruebe que la educación te haga más rico o te garantice riqueza. No hay comida para estudiantes de posgrado hasta que califiquen 3000 exámenes. Pero sí encontré muchos otros estudios muy interesantes. De hecho, este estudio fue un estudio realizado desde los 70s en 174 países hasta hoy, y hace poquito se empezaron a publicar los resultados. Luego les voy a poner los links de este estudio. Pero básicamente lo que estamos tratando de resolver, y el problema más urgente a nivel internacional, es la desigualdad, la diferencia entre clases. El tema de que la distribución de riqueza se ha hecho de manera desleal, y cada vez más los ricos son más ricos, son menos ricos con muchísimo más dinero. Y la base de la pirámide, el otro 99% de la población, pues digamos que tiene una distribución desigual de la riqueza, ¿no? La premisa que fomentaba esta idea de que no importa que el capitalismo sea así, se acumulen grandes sumas de riqueza en pequeñas empresas o en algunos emprendedores, era por esta idea del trickle down economics, es de que si los ricos son muy ricos, ellos generan tanta riqueza que esta riqueza poco a poco va permeando a los niveles más bajos de la pirámide, lo cual se ha probado repetidamente que no es cierto. La riqueza genera más educación y no la educación genera más riqueza. A ver, hasta ahí. Solamente vimos 2 minutitos con 7 segundos. Ya ven, o espero que veamos un poquito por dónde va, dejo de compartir, por dónde va la cuestión, ¿no? O sea, déjenme, ahí está, dejo de compartir. Ya espero que quede claro un poquito por dónde va la cuestión de esta parte. La idea de que entre más estudiemos, mejores situaciones económicas alcanzaríamos, ha dejado de ser una idea real, ¿no? Desde hace mucho tiempo, al menos el video y algunos estudios que al final muestra, lo establece así desde los 70. Es decir, llevamos 50 años mintiendo a nuestros hijos, nos han mentido 50 años, de cierto modo, nuestros papás, cuando nos decían, entre más estudies, vas a vivir mejor en términos económicos. Entre más estudies, vas a ganar más dinero. No es del todo cierto. Y ojo con esto que comentaba al final. La riqueza genera más educación. Eso es verdad. Pero no al revés. No necesariamente la educación genera más riqueza. Ojo con eso. Vamos a dejarla ahí pendiente y vamos a darle continuidad a esta parte la próxima semana. Entonces, bueno, quiero que nos quedemos con estas dos ideas. La primera es que no podemos hablar de un sistema educativo si es que no hay una transformación de la base económica de una sociedad. Si es que no hay una mejora económica, y cuando hablo de una mejora económica, no solamente es que la gente gane más dinero, sino que haya una, ¿cómo decirlo? Sino que haya una generación de bienes y servicios en las zonas más alejadas de las grandes ciudades. Es decir, mientras no haya clínicas, carreteras, mientras no haya una disminución de la jornada laboral, mientras no haya aumentos salariales significativos, mientras no haya toda esta parte material que tiene que ver con lo económico, no vamos a poder hablar en México de un sistema de calidad educativa. Y la segunda idea, que era que justamente hay criterios para hablar de una calidad educativa. Uno de ellos era la satisfacción de las necesidades sociales. Y en México, los profesionistas, llámense maestros, llámense ingenieros, llámense médicos, llámense como quieran llamarse, muchas veces no estamos interesados en satisfacer
esas necesidades que nos demanda la sociedad, al menos en los territorios o en los terrenos alejados de estas grandes capitales, ¿no? De estas grandes ciudades. Y bueno, ya con lo que quiero que nos quedemos es con esta idea. Pensemos, esta tesis fundamental. La riqueza genera más educación, pero no al revés. No la educación genera más riqueza, ¿va? Y la continuamos la próxima semana. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué les pareció? Interesante, seguramente. Bueno, al menos eso esperaría. Interesante, profe. Sí, interesante. Va que va. Bueno, pues vamos a dejarla hasta acá por el día de hoy y ya nos vemos la próxima semana para continuar con esta misma presentación y con otro fragmentito del video. ¿Va? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego igualmente. Luego, profesor. Hasta luego, Ángel, cuídate.